Bueno, excelente. Saludos y bienvenidas sean todos a esta tercera conferencia de la serie Descubre nuestras colecciones, que está enfocada en dar a conocer las riquezas documentales que se custodian en el Archivo General y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. Yo soy Hilda Teresa Ayala González, soy archivera general y hoy voy a ser solamente la persona que hace la introducción. Vamos a tener a otro moderador. Pero como siempre queremos darle algunos consejitos para aquellas personas que nos acompañan por primera vez, y esto es que coloquen sus comentarios y sus preguntas a través del chat. Esta conferencia está siendo grabada y a la misma vez está siendo transmitida por el canal de Facebook del Instituto de Cultura Puertorriqueña, así que pueden compartirlo. Y una vez la grabación esté lista, la pueden conseguir a través de nuestro canal de YouTube. Hoy nos reúne una celebración muy especial y es que estamos celebrando el Día del Patrimonio Audiovisual. Y para esto vamos a estar disfrutando de una conversación entre Maricel Flores, quien es nuestra coordinadora del Archivo de Imágenes en Movimiento, Yaima Sanfiorenzo e Iván Nieves de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico. Así que sin más los dejo y nos vemos en un ratito. Que disfruten. Gracias, Hilda. Saludos amigos, este es Iván Nieves desde el Archivo de Imágenes en Movimiento. Yo voy a ser su moderador en la tarde de hoy y hoy quiero presentarles a la compañera Maricel Flores, quien por muchos años está dirigiendo este Archivo de Imágenes en Movimiento y quien está catalogando varias colecciones fílmicas, incluyendo colecciones como de telenoticias, colecciones de películas puertorriqueñas, para que ustedes, el público, puedan venir aquí y ver el acervo cinematográfico puertorriqueño y algunos cineastas que necesiten pietaje para sus películas sobre películas antiguas de Puerto Rico puedan aquí al archivo seguir pietaje para sus documentales. También le damos la bienvenida a Yaima Sanfio, compañera en la Junta de Directores en la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, así que le doy bienvenida tanto a Maricel Flores como a Yaima Sanfiorenzo. Saludos, Yaima. Saludos. Saludos, Iván, saludos, Maricel, saludos, Hilda, y a todo el mundo. Bueno, vamos a comenzar la presentación de hoy con Maricel, que nos va a hablar sobre el acervo audiovisual de Puerto Rico. Nos va a dar un pequeño recuento, ¿verdad?, de el tema documental, y con eso, bueno, nos va a servir de introducción para hablar más de lleno sobre la importancia que tiene el Archivo de Imágenes en Movimiento para la cinematografía puertorriqueña. Así que, Maricel, adelante con tu presentación. Sí, hola, buenas tardes. No está corriendo el PowerPoint. Dale a la flechita de la derecha en el teclado. ¿No? Ni con Enter. Toca la presentación y vuelve otra vez, intenta darle a la flechita. ¿Cómo? Ah, pero Ahí está. tengo entonces que hacerlo con el mouse. Okay. Disculpen el problema técnico. Hoy, miembros de la FIAF, que es la Federación Internacional de Archivos de Imágenes en Movimiento, celebran el tener este día el pensar de la cooperación entre nosotros los archivos en el rescate y la conservación del patrimonio cinematográfico del mundo. Este año el tema va dirigido a Tu ventana al mundo. ¿Y quién mejor que los documentalistas que nos permiten un conocimiento de nuestra historia y la historia de otros, como el tema que estamos llevando hoy en el Día Internacional de la Custodia y la Preservación del Material Audiovisual? Por eso creo que habría recomendado invitar a la presidenta de la Asociación de Documentalistas, que es una organización que está activa en la capacitación y la colaboración entre colegas documentalistas. Bueno, como todos sabemos, los hermanos Lumière en el 1895 presentaron la primera exhibición pública de una nueva invención
que era una cámara que registraba también la imagen junto con el movimiento. Esto dejó una audiencia sorprendente y entretenida, ¿no? Que evidentemente adoptaron el medio tan pronto lo vieron. Y en la gira que hizo Lumière a través del mundo, ellos también filmaron material sobre la vida cotidiana de otros países, lo cual nos ha permitido ver cómo vivían en otros lugares, mientras que era también un material que reportaba cosas de la vida cotidiana. Para la misma fecha, Edison hacía lo propio y en el año 1899, algo que atañe a nosotros, él produce una película sobre la guerra hispanoamericana. Esta película tuvo mucha controversia pensando si era un documental, un reportaje, pero sabemos los historiadores que en realidad Edison se valió de trucos de cámara para realizar esta película. Claro, es un hecho trascendental histórico, por lo cual tenía relevancia en llevar a la pantalla las hazañas sobre todo de los norteamericanos. Y para el 1926, John Grierson, que estaba en los Estados Unidos como periodista, era crítico para un periódico, vio la película Moana y de ahí él comenzó a pensar de que un material, una película que llevara la realidad de la vida cotidiana, en este caso es la vida de una joven de la Polinesia, pero que también él había visto Nanook of the North, pero sabemos también que ambas películas, ambas producciones, Flaherty no trató de hacer un documental, sino que era una película de ficción, pero lo importante de su filmación fue que llevó la cámara al lugar específico donde se daba la historia. Entonces, desde ese sentido, John Grierson pensó que esto era un documento porque documentaba, registraba. Otra de las cosas que podemos hablar de John Grierson es el padre del documentalismo. Él fue el que creó en el Reino Unido un proyecto a través del gobierno de cómo comunicar el gobierno con el público, con la audiencia, para presentarle asuntos de interés. En Puerto Rico no estamos exentos, aunque la primera exhibición del cinematógrafo fue el 10 de mayo de 1897, no fue posterior en el año 1909 cuando Rafael Colorado comenzó a filmar reportes y acontecimientos como la llegada del gobernador Corton, maniobras militares, además de hacer algunos cortos de ficción, pero que tuvo algunas 6 producciones y no le fue muy bien, por lo cual más tarde sabemos que se asoció para hacer otras películas más bien de argumento. Luego, en nuestra historia, tenemos a Juan Villecajas, que fue un cinematógrafo egresado de un instituto cinematográfico, o sea, es el primero que estudia propiamente cinematografía en Nueva York. Y a su regreso a la isla, pues inició un noticiero en el año 1926 con una controversia entre republicanos que acusaban de fraude al Partido Liberal. Y este caso se llamó el pleito electoral del 26 y fue un
atención pública durante meses este pleito que se llevó a la corte. Así que él inicia su carrera de los noticieros creando propiamente una compañía dedicada a eso y de lo cual sabemos que vivió prácticamente toda su vida. Pero llega nuestro momento de hablar de el pionero del cine documental en Puerto Rico de manera ya formal en el 1949, don Ricardo Alegría, a través del Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico, produjo dos documentales, uno sobre las excavaciones de la Plaza de Caguana, que era silente, y la mejor hazaña fue que es el primer documental a color de Puerto Rico, las fiestas de Santiago de Loíza de 1949. Así que a la par con Jean Roche, que lo estaba haciendo en Francia, nosotros teníamos aquí a don Ricardo Alegría también haciendo documentales etnográficos que muy bien son un documento importante porque si comparas cómo se celebraban las películas en el 1949, te puedes dar cuenta de cómo ha cambiado, ¿verdad?, la celebración. Tiempo después, el gobierno, que reconoce el valor de comunicador del cine, del medio, crea en la Comisión de Parques y Recreos Públicos de Puerto Rico una unidad de cinema y gráfica, porque era en esta agencia donde tenían un equipo que le podía, por donde se podía comenzar a producir las películas. Ellos también hacían los carteles, con motivo de alertar de ver las películas, iban a las comunidades para presentarlas. Ellos produjeron cuatro, y esta experiencia le dio pies para crear la División de Educación a la Comunidad, que fue un proyecto que sin duda fue coherente. Su tamaño en la producción nadie le ha accedido en Puerto Rico, y ha sido el proyecto cinematográfico más importante al momento por su calidad y valor artístico. Así que ese material pues pertenece al gobierno de Puerto Rico, se encuentra en el archivo de imagen en movimiento porque somos custodios de los documentos producidos por el gobierno de Puerto Rico. Ya entre los años 1970 y 1980 surge una preocupación de colectivos como el Taller Cine La Red, Tirabuzón Rojo, por mencionar algunos, de tratar temas de preocupación social y comenzar a realizar documentales críticos sobre la política, la economía y la sociedad en general. Además, abordaron temas culturales de carácter histórico, por ejemplo, y desde este momento surge una preocupación de estos cineastas en que debería haber un archivo audiovisual donde ellos pudieran obtener imágenes para sus proyectos. De hecho, ellos tecnológicamente comenzaron en 16 milímetros y luego se fueron moviendo a formatos más caseros que eran mucho más económicos que estar trabajando en fílmico. Llegaron incluso a participar en festivales en Yugoslavia, como el Festival de Super 8 y 8 milímetros, llevando pues una representación de las producciones de Puerto Rico. Bueno, pues como todos saben, hace unas semanas atrás, el Archivo de Imágenes celebraba sus 28 años de haber abierto las puertas y de
continuar interrumpidamente nuestra labor, la misión de preservar el patrimonio cinematográfico y promover que se hagan nuevas producciones. Afortunadamente, gracias al trabajo de la profesora Hilda Ayala, nos hemos ganado 2 subvenciones que van a permitir al archivo de imágenes en movimiento el crecimiento. Una es la subvención de la Fundación Mellon, que fue de 2 millones, y la otra del National Film Preservation, que me gustaría que Hilda, la profesora Ayala, pudiera abordar sobre cuál es la idea de la participación de nosotros con respecto a estas subvenciones. Gracias, Maricel. La verdad que son noticias muy buenas el que podamos contribuir a la preservación de estas valiosas colecciones. En primer lugar, la propuesta de Andrew Mellon Foundation tiene como propósito el dotar al Archivo General de la infraestructura que necesita para establecer finalmente, ¿verdad?, el centro de digitalización. Pero más allá de crear una infraestructura física, también estamos aspirando a crear una infraestructura digital y adentrarnos en esto que se conoce como la preservación digital. Vamos a estar trabajando con políticas de preservación digital para que no tan solo los objetos físicos, ¿verdad?, los vamos a preservar en un nuevo formato, los vamos a hacer más accesibles, pero también ese objeto digital vamos a estar asegurándonos que a lo largo de su vida pueda continuar siendo útil. Así que esta propuesta es un paso hacia adelante en la preservación de nuestras colecciones. En cuanto al archivo de imágenes en movimiento, vamos a enfocarnos en la colección del fondo de Telemundo, que tiene pietaje muy interesante sobre Puerto Rico, ¿verdad? Noticias que ocurrieron aquí en Puerto Rico, y en adición vamos a estar trabajando con películas que no se han visto, ¿verdad? Así que adicional vamos a tener esa oportunidad de ver pietaje que no se ha podido ver, y va a estar disponible para el disfrute de toda la ciudadanía, ya que también a través del proyecto vamos a estar desarrollando una plataforma para proveer acceso en línea a las colecciones. Y adicional, ¿verdad?, también en el archivo de imágenes en movimiento vamos a tener la capacidad de aquellas películas que no puedan proyectarse a través de la web, de verlas en la sala. Así que también tenemos esa posibilidad. En cuanto al proyecto de la National Endowment for the Humanities, tuvimos la grandiosa oportunidad de obtener una subvención para enfocarnos en desarrollar un plan, lo que le estamos llamando un plan maestro. Este plan maestro lo que nos va a permitir es realizar un estudio de los depósitos donde se guardan estas maravillosas películas y los maravillosos videos que nosotros custodiamos. Se hace un análisis de las condiciones de almacenamiento, cómo son los anaqueles, cómo es el área, cómo podemos mejorar el acceso, y la idea es que podamos desarrollar un plan para continuar fomentando esa preservación y mejorar estos espacios, ¿verdad? La idea es que esta propuesta es una primera fase de lo que sería una fase mucho más adelante de implementación, en donde el conocimiento que vamos a tener de especialistas en audiovisuales, vamos a tener especialistas en climatización de archivos y bibliotecas, y también arquitectos, donde vamos a tratar de desarrollar este diseño que sea lo más beneficioso posible para que estas colecciones físicas también podamos preservarlas a largo plazo. Así que yo estoy muy feliz, ¿verdad?, de poder colaborar en esto, y sé que vendrán muchos otros proyectitos en beneficio de nuestras colecciones. Así que gracias, Maricel. Gracias, Hilda. Estamos seguros que esta visión de la Archivera General de Puerto Rico se está encaminando hacia la democratización del conocimiento de nuestras colecciones, porque nos va a dar presencia en la Internet, cosa que ahora mismo no tenemos. Y en cuanto a la preservación, pues nos ayuda sobremanera de que una vez capturada la película, no se tenga que seguir exponiendo a una agresión mecánica para dar referencia. El acceso es bien importante
pero también es importante el mantener que nuestros materiales estén bien cuidados, ¿no? Y entonces esta visión pues nos amplía el archivo en toda la dimensión, porque no solo va a ser en el archivo de imágenes, van a también trastocar otros formatos como la fotografía, los documentos. Así que ha sido un gran proyecto y felicitamos a la directora por tener no solo esa visión, sino gestar la posibilidad de que el archivo tuviera esta subvención y que fuera encaminada a un proyecto a largo plazo que estoy segura va a redundar en beneficio a todos nosotros. Esperemos que así sea, ¿verdad? Y que vengan muchos más. Así que gracias a toditos por la confianza. En cuanto del desarrollo del archivo de imágenes en movimiento, nosotros hemos apoyado innumerables documentales, la producción de innumerables documentales. Podemos mencionar algunos. De los primeros proyectos que comenzaron en el archivo de imágenes, pues así fue que como conocí a Iván Nieves, fue con el proyecto de Caguana, nuestro patrimonio traíno. Otro de los proyectos que llevo más o menos, ¿verdad? No puedo decir en específico, lo que sea, pero a mí me gusta mucho el trabajo de Pedro Ángel Rivera y en el proyecto de Salambrando, pues utilizó mucho material, sobre todo del acervo de Telemundo, que aunque no estaba siendo trabajado para el acceso, sí habíamos levantado, ¿verdad? Ese proyecto duró casi 7 años. Es un proyecto que tiene más de 4.000 pietajes. Y por lo menos hicimos un inventario y con ese inventario más o menos pudimos acercar a Pedro Ángel a que obtuviera material que es relevante en el proyecto de Desalambrando. También la producción de Inés Mendoza, La palabra como destino, pues como ustedes sabrán, Inés Mendoza, además de ser educadora, fue la que apadrinaba el proyecto de la Diverco, lo tuvo como algo que era importante. Soldado de la Palabra es otro de los documentales junto a Cinema Puerto Rico que hace como un recorrido por las producciones en Puerto Rico. Entre otros que podemos mencionar como cada año los especiales del Banco Popular. Así que el archivo abrió las puertas para que no solo investigadores, sino gente de la comunidad también puedan disfrutar del acervo que tiene el archivo de imágenes en movimiento, que no solo es película, es televisión. Así que por eso hoy contamos con la colaboración de Yaima, presidenta de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, con quien deseamos, ¿verdad?, una conversación sobre el presente y el futuro en la producción de documentales y cómo el archivo es necesario, va a estar presente en esas producciones futuras. Así que los dejo con Iván para que puedan moderar unas preguntas que esbocé para ver la posición de la presidenta de la Asociación de Documentales. Gracias. Gracias, Maricel, por esa excelente presentación. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico. Y para eso pues, está con nosotros la presidenta Yaima Sanfiorenzo, que me gustaría que hablara un poquito de la asociación, por qué se crea ADOCPR y cuáles han sido los logros más importantes en los últimos años de esta Asociación de Documentalistas. Muchas gracias, Iván. Saludos. Agradezco, ¿verdad?, la invitación. Felicito muchísimo al equipo de trabajo del Archivo General por el magnífico trabajo que están realizando. Sabemos que es un trabajo que requiere de maquinaria,
de mucha experiencia, de mucho expertise, de estudio y sobre todo mucho amor por este trabajo. Así es que ese trabajo verdaderamente apoya el trabajo de los documentalistas, porque hoy en día muchísimos documentalistas se sirven de lo que es el material de archivo para poder retomar esas historias o esas instancias que todavía siguen, ¿verdad? Y de las que todavía se tienen que hablar. Así es que eso lo decía una vez el escritor Julio Cortázar, que decía, no porque sigamos hablando de lo mismo, quiere decir que estamos repitiendo, sino es porque todavía es necesario seguir hablando de eso. Entonces, seguir hablando de la cultura, seguir hablando del proceso de nuestra isla, de los aportes, de las relaciones nacionales e internacionales, y eso queda ahí, ¿no? Queda tanto en los noticieros como queda en las imágenes grabadas en aquel momento en 16 milímetros y pues como dice Maricel, después en otros tantos, ¿verdad?, formatos que vinieron llegando desde el VHS, Betacam, Mini DV y por ahí para abajo. Y entonces, pero bueno, contestando a la pregunta de Iván, la Asociación de Documentalistas se reúne por primera vez en el 2011 en un llamado a reunirnos, fue como en un café, y en el 2012 ya empieza a formarse como asociación formal, y la misión de la asociación era reunir a un gremio para trabajar sobre la política pública del desarrollo del documental en Puerto Rico, y que también se uniera para crear, ¿verdad?, un público para los documentales, porque sabemos cómo ha sido el cambio tan drástico de la televisión al internet y ¿verdad?, de la accesibilidad de la gente a tantas programaciones fuera de la isla, fuera de lo que el televisor te daba. Entonces eso te pone en una competencia, ¿verdad?, como documentalista, en una competencia por ese público, ¿no? ¿Cómo atrapas a ese público? ¿Cómo llegas como documentalista? ¿Cómo llegan tus películas a la gente, ¿verdad? Que es una de las razones de nuestro trabajo, comunicarnos. Entonces, bueno, al día de hoy la asociación tiene alrededor de 50 miembros y 70 miembros, ¿verdad? Entre 20 que entran y salen, pero todos son cineastas, ¿verdad? Congregados por sus trabajos. Tenemos Pedro Ángel, por ejemplo, es parte de nuestra organización, Ana María García, o sea, tenemos de ambas generaciones, ¿no? De generaciones jóvenes y generaciones que vienen de la vanguardia del cine documental, de los comienzos del cine digital, y lo que hasta el día de hoy, bueno, pues pueden buscar nuestra página, ¿verdad? Y perdonen que esto suene un anuncio, pero ahí pueden ver bastante información. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, así que pueden ver ahí www.adocpr.org, un poco de las, disculpen, de las cosas que realizamos, entre ellos una muestra de cine latinoamericano, también llamando a ese cine latinoamericano a ser parte de las exhibiciones que se hacen en la isla, para un poco también comenzar a hacer una revaloración de nuestra identidad como latinoamericanos a través de nuestro quehacer como cineastas. O sea, ahí, ¿verdad?, en Puerto Rico, ¿verdad?, estudiantes estudian en Estados Unidos, pero otros estudiamos en Latinoamérica. Yo estudié en la Escuela de Cine de Cuba, y de ahí se han graduado también varios, muchos han ido a Argentina. Entonces, esa forma de contar empieza, ¿verdad?, a cambiar y a valorar diferente. Sin embargo, todos siempre necesitan los archivos, así que ahí sí que nos encontramos en el mismo punto, porque para contar la historia hace falta eso. Así es que nada, acabamos de crear un primer minifondo para trabajar. De hecho, la convocatoria era para trabajar con archivos personales, entiéndase, material que tienes grabado, que nunca has utilizado, que tienes ahí en el disco duro, y un poco apoyando el hecho de que estábamos en la pandemia y no se podía salir, pues que los documentalistas siempre tenemos muchísimo material, pietaje en ese disco duro que no hemos utilizado. Entonces, ¿cómo puedes darle una narrativa a ese material? Y pensando en eso es que pienso también en la posibilidad de los archivos que existen y de numerosos proyectos que se podrían elaborar sobre encontrar una narrativa para todos los archivos que existen sobre la historia de Puerto Rico. Magnífico. Jaima, nosotros documentalistas, ¿verdad? Siempre estamos preocupados por muchos aspectos, ¿verdad?, de nuestro trabajo,
Pero me recuerdo que en los años 80 comenzó una revolución y fue la revolución digital que comenzó primero en la música, en el sonido, cuando llegaron las grabadoras DAT y después los discos compactos. Años más tarde esa revolución llega a la producción de películas, o sea, la producción de cine, cuando entonces comienzan las cintas videomagnetofónicas digitales y después alta definición. Y eso revolucionó mucho el cine documental, al igual que el cine de ficción y el cine de largometraje. Y también democratizó un poco más la producción porque estos soportes o estas tecnologías eran más económicas y eso permitió que se hicieran más trabajos, tanto en Puerto Rico como en el resto del mundo. Pero hay un problema que nos preocupa tanto a los archivos como a los cineastas y es por cuánto tiempo esa imagen se va a conservar en ese medio digital, porque en un momento dado era el CD, que todavía existe, en un momento dado era la cinta de video, que ya casi no se está utilizando, que también traía sus retos de conservación. Ahora todo se graba en tarjetas, que después se vacían a un disco duro, pero hay un problema ahora. ¿Cuánto tiempo esa imagen que nos tomó años en hacer, mucho dinero de buscar de diferentes fuentes para hacer nuestro trabajo, esa imagen cuánto tiempo va a durar? Porque el fílmico podemos hacer que la película pueda durar 100 años o más, porque hay muchos procesos que se han desarrollado a través de los años para que la película se preserve y dure más. Pero todavía estamos por ver el futuro del medio digital, de la tecnología digital. ¿Ustedes como documentalistas se han planteado este problema en la asociación o ustedes entre mismos como colegas? Sí, Iván, definitivo. Yo, por ejemplo, quiero compartir una anécdota de un profesor de edición que tuve en Cuba que decía, si tu material no existe 3 veces, tu material digital no existe en 3 discos duros, no deberías contar con él. O sea, haz de cuenta que no existe. O sea, ya comenzando con lo inmediato, ¿no? De llegar con la tarjeta, bajarla, y la tengo en un solo lugar, no deberías empezar ni siquiera a trabajar con eso. Tienes que tenerla en 3 lugares, porque el mundo digital, o sea, cuántos discos duros nos han dañado, cuántas computadoras nos han desprogramado y el material se ha perdido, ¿verdad? Entonces, una de las formatos que se están utilizando ahora es volver a meter la película finalizada, ya no es todo el material, ¿ves? Porque ahí entonces entramos en los archivos del material que no se utilizó, pero la película terminada, volverla a grabar, o sea, hacerle copias en celuloide, hacerle copias en un material físico, es la manera en como hoy en día las películas digitales se están archivando, o sea, que es interesante ver cómo sí avanzamos por un lado, ¿verdad? Y lo mismo que hablaban en la democratización de los medios, porque pues más gente puede utilizar la parte digital, más gente puede contar sus historias, pero hasta dónde llegan esas, entonces solo algunas que cuenten con ese presupuesto van a poder hacer una copia física de esa película y evidentemente esas que logran ese espacio, ¿verdad? Ese trayecto en su modelo de producción, porque tiene que ver con un modelo de producción, pues se les está sumando lo que tú dices, ¿no? Esos 100 años de vida versus el formato digital, que es incierto y ciertamente tan cambiante que va a llegar un punto en que ni siquiera el cable conecta en la nueva computadora, o sea, y ya eso está pasando, ¿no? Entonces, buscar el aditamento que conecta el cable que hace que el otro se comunique con el otro, pues te está imposibilitando entrar a ese material que está ahí. Así es que los documentalistas hemos hablado mucho sobre, bueno, sí, las copias, se ha vuelto al DVD. El DVD ahora mismo es como el recurso más económico, ¿verdad? Dentro de lo que a lo que nosotros tendríamos acceso. Y el DVD pues todavía sigue siendo un espacio, ¿verdad? Donde tiene, pero sigue siendo digital, además le quita calidad. Lo mejor definitivamente es hacer copias en 35 milímetros y guardar esas copias nuevamente de un archivo digital. En la asociación se han hecho muchísimas iniciativas que existen ahora mismo, tanto de crear archivos sobre toda la producción de Puerto Rico, porque mira, ahora mismo yo veo aquí estos aportes y yo digo, wow, pues tenemos que apresurarnos en hacer este archivo moderno, o sea, no moderno, sino actualizar este archivo incluso con piezas de videoarte. O sea, eso también forma parte del acervo visual
que se está haciendo en la isla, ¿no? Cuando, o sea, ¿qué fuera de nosotros sin Maya Deren, ¿no? Que hizo sus grandísimas aportaciones, solo hizo 4 cortometrajes y no, o sea, se ha quedado en la historia del cine como una cineasta que logró tantas cosas con sus imágenes. O sea que bien importante que el archivo está acompañado de un momento histórico donde se dice en este momento existieron y se hicieron tantas producciones, ¿no? Escucho tu próxima pregunta. Sí, Maricel, siguiendo esa misma línea, sabemos que el fílmico, ¿verdad?, lleva más de 100 años, pero también tiene sus problemas el fílmico, igual que tiene sus problemas el video. Nosotros aquí en el Archivo de Imágenes, ¿verdad?, que nos toca custodiar este acervo cinematográfico puertorriqueño, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? ¿Qué podemos hacer para alargar la vida de esa película, que no sea solamente guardarla en una nevera? ¿O qué pueden hacer los cineastas que tienen copias de sus películas en sus casas en 16 milímetros 35 para alargar la vida de esas películas o documentales? Bueno, para empezar, lo más trágico que te puedo contar es Alfredo Rivas. En el 90 me había entregado todos los elementos de su producción El Ruiseñor y la Flor, material en 35 milímetros, bien interesante, es una película de ficción. Y permitió que el archivo de imágenes en movimiento pues sea el custodio de esa película. Sin embargo, hace unas semanas atrás, cuando regresamos de la pandemia, del cierre de la pandemia, él vino preocupado porque en el huracán María, él perdió todos los elementos en 35 milímetros de una segunda producción que él hizo. Lo más importante para conservar una película es garantizar la estabilidad de temperatura y humedad. De eso no hay absolutamente duda. Lo próximo de todo esto es que si el archivo, ¿verdad?, como su misión es darle permanencia al documento para que generaciones futuras puedan conocer su historia, es que al detectar una película que está en deterioro, sobre todo en los materiales con bases de acetato, que son los que sufren el síndrome de vinagre, a veces no te avisa. Puede ser una película producida hace 10 años, por no decirte unas demás que tenemos. El síndrome de vinagre es como si fuera el Alzheimer de las películas, o sea, te va borrando y degradando el fotograma. Así que el archivo ha hecho trabajos de restauración no solo de películas que pertenecen al gobierno de Puerto Rico, sino también películas comerciales. Así que lo que falta es que las personas pues tengan el interés y la confianza de que el archivo pueda tener sus materiales y que nosotros también podamos divulgar una cultura de cine que tenemos nuevamente para que esas futuras generaciones tengan esa memoria visual. Así que más lejos de la garantía, que aunque somos un proyecto de gobierno que carecemos igualmente, tenemos la misma crisis económica, logramos con propuestas hacer proyectos de restauración, que es lo más que te puede garantizar la supervivencia de las películas, sobre todo ahora con bases de poliéster, y que generamos nuevamente los elementos naturales originales del material, que es un internegativo, una copia maestra y una copia de proyección, aunque nosotros no tenemos salas de cine para exhibir nuestros materiales. Básicamente nuestros materiales se van a consultar en nuestra sala de referencia, y ahora que tenemos, ¿verdad?, esta puerta abierta al internet para que más personas tengan acceso a conocer esos materiales. Así que es más interés y voluntad, confianza
en traer esos materiales, porque corren el riesgo en su casa de perderse. Sí, estás mencionando que para conservar las películas hay que mantener una temperatura y una humedad, ¿verdad?, constante en un país donde la temperatura y la humedad cambian de día a día y de hora en hora. Así que es un reto muy grande que tenemos nosotros los cineastas si decidimos guardar nuestras películas en nuestras casas. Así que hay que pensarlo mucho antes de dejarla en nuestra casa o traerla aquí al archivo de imágenes, que es lo más recomendable y donde va a estar mejor protegida y va a estar accesible para las presentes y futuras generaciones. Y le pregunto a Yaima, aquí Yaima tenemos una gran cantidad de material de archivo de Puerto Rico de diferentes épocas. ¿Crees que se podría hacer un documental a partir de ese material de archivo que tenga una estética cinematográfica que capte el interés del público? Definitivamente, Iván. De hecho, está habiendo ahora mismo un boom en la escena joven, ¿verdad? Y de cineastas, tanto en formarse como cineastas, editores que trabajan con el archivo, ¿verdad? Que lo preservan en la manera en que lo van digitalizando y lo van poniendo en función de una película. Cada vez escucho más sobre talleres, lugares especializados donde los cineastas van a hacer esos recorridos y esos ejercicios narrativos solo con material de archivo. De hecho, teníamos un taller así en la escuela de cine, ¿no? O sea, toma, este es tu material, haz una película, ¿no? Entonces, también son retos creativos para cualquier director que son además un goce infinito, porque sabes que cuando ya ves todo el material, te sientas, ves todo el material, dices, bueno, ¿qué voy a contar con esto? ¿Y qué otros elementos de ahora son los que voy a aportar a este material? Entiéndase el sonido, ¿no? Entonces, contando un material de archivo con un sonido de alta calidad con el que se puede hacer hoy, definitivamente esos materiales pues ganarían, ¿no? Se exponenciarían en lo que se ve y en lo que el director quiere contar. Sabemos que podemos hacer un ejercicio de a todo el mundo darle las mismas 10 horas de material y vamos a tener 10 películas distintas, ¿no? Porque es el ejercicio de edición, es el ejercicio, si yo decido poner una voz en off, si la otra persona decide hacer entrevistas al pueblo y ponerlo, ¿no? O sea, es un ejercicio de dirección, pero definitivamente ese material tiene un valor incalculable porque te deja abiertas muchísimas puertas creativas y también te permite estudiar la historia desde muchas perspectivas. O sea, quisiera ver el material completo que se grabó de cuando doña Fela trajo la nieve, ¿no? Que es algo que le interesa a mi hija de 7 años. Entonces, ves como, mami, pero es verdad que doña Felisa de Rincón, que le enseñan en la escuela, ¿y dónde puedo ver eso? O sea, es un material que tiene un valor histórico, que conecta, que te puede conectar con las raíces, y es un privilegio que en Puerto Rico haya habido tanto acceso, ¿verdad? O hayan llegado camarógrafos, porque sabemos, o sea, de otros pueblos donde pues desde hace muy poco se están empezando a ver sus imágenes. Entonces también ese fue un proyecto, ¿verdad?, que comenzó Jan Rush, como mencionaba Maricel, o sea, el proyecto de la antropología visual, que no era otra cosa que registrar los pueblos, sus vidas, sus viviendas, sus vidas diarias. O sea, que cambiamos de la tradición oral, que eran los cuentos y cómo los abuelos contaban las imágenes, a tener oportunidad de tener esto, aunque sea en blanco y negro, aunque sea sin sonido, ¿no? Pero ya era algo, era el comienzo de una inmersión visual en el tiempo, porque no es otra cosa, o sea, los archivos no es otra cosa que viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, me parece un proyecto fantástico trabajar con los archivos, y sé que los jóvenes tienen muchísimo interés por esos archivos, porque ya ¿cómo se llama? Se están creando miles de millones de imágenes al día, entonces, ahora mismo. Y entonces, ver estas imágenes que fueron pensadas, ¿no? O sea, cuánto tú tienes que preparar la toma antes de gastar un poquito de 16 milímetros
es otro racionamiento, ¿no? O sea, en la escuela de cine nos enseñaron a preparar durante 6 meses la toma, hacer 20 pruebas de iluminación, observar el sol durante 2 días para ver por dónde va, ¿no? O sea, antes de tú darle al botón y que eso empiece a gastar, porque tú lo escuchas como va gastando. Entonces, ahora no, ahora hay un vicio, ¿verdad? Hay un vicio, entonces, o sea, no tenemos esa imagen también pensada desde ese punto de vista. Estoy hablando de los documentales más de autor versus lo que es las noticias, ¿verdad? Así que yo creo que a cualquier cineasta que tú le propongas ver un material de archivo y hacer una película con eso, pues es un gran privilegio. Yaima, muchos documentales cuentan con material de archivo y material que han conseguido diferentes fuentes, lo cual nos trae una preocupación grande y es en cuanto a los derechos de autor. Hay material que son huérfanos, hay material que tienen derecho de autor, hay materiales que no sabemos quién es el dueño o qué hacemos con él. Esta situación, ¿cómo nos afecta a nosotros documentalistas y a los colegas tuyos ahí en la asociación de documentalistas? O sea, con este hecho de los derechos de autor, con el material que encontramos de diferentes fuentes. Definitivamente es una de las preguntas, ¿verdad?, más notables cuando estamos en alguna conferencia con algún abogado que trabaja la parte de derechos de autor, y entonces pues uno quisiera saberse la fórmula exacta, ¿no? Que te dicen, la música clásica de que tenga más de 100 años es gratis, entonces ya tú dices, ok, voy para lo gratis, porque dime cuál es la música clásica que puedo usar. Los archivos que son de la televisión pública puedes usar hasta 6 segundos. Entonces empiezan a haber un montón de leyes y de regulaciones sobre la utilización de estos materiales, y es algo que si el cineasta no se lo plantea desde el principio y se enamora o crea una historia con un material el cual no tenía licencia, no tenía derecho, y luego ¿verdad?, entra un productor, digamos, que quiere hacer una inversión porque le gusta cómo va el proyecto, y resulta que ese material no está accesible o está... Hay materiales incluso que lo heredaron los nietos y tienen ciertos derechos sobre eso, y entonces esos materiales tienen un costo. O sea, es como todo, si tú sacas el costo, ¿cuánto me cuesta grabar 1 hora de material al día para un documental? Pues ponle un precio y más o menos vas a saber obviamente el material de archivo, pero es tiempo en pantalla cuesta, ¿no? O sea, y ya hay incluso algunos formatos por países donde te explican pues cuánto cuesta eso, pero los derechos de imagen sobre las personas, por ejemplo, o sea, sabemos que hay imágenes y que no existen los derechos firmados por esas personas para que quieran, ¿no?, que aceptan salir ahí. Entonces eso empieza con unos años de caducidad, de cuando se filmó, de si la persona ya falleció, de si no hay ¿verdad?, un custodio oficial, si ese material, por ejemplo, ahora que se hacen muchos documentales con fondos tripartitos, por ejemplo, de 3 países, de 4 países, de 8 fondos, ese material realmente le pertenece 8 veces dividido a esos fondos, ¿no? Entonces, es bien complicado reproducir esos materiales, revenderlos, por ejemplo, y es algo que presenta un atraso en el proceso de producción si no se hace desde el principio. Así es que yo creo que una de los beneficios que tendría, ¿verdad?, este archivo es poder identificar qué material se puede utilizar, o sea, cuál es la facilidad de acceso a esos materiales, cuánto esos materiales cuestan, si las licencias de uso, por cuántos años son, por cuántas pasadas son. ¿Verdad? Uno puede decir, bueno, te voy a dar este material, lo puedes usar durante 2 años, lo puedes usar durante 20 años, lo puedes pasar solamente 10 veces. O sea, hay diferentes tipos de contratos que se hacen con el material de archivo, y que, por ejemplo, hay personas que dicen, yo te voy a dar este material, pero se tiene que usar en el contexto de lo que tú me estás diciendo. O sea, tampoco quieren que se descontextualice, porque sí hay una tendencia también, ¿verdad?, a un cine, digamos, ¿verdad?, vanguardista o como se quiera llamar, de tergiversar la información que se ve versus lo que la narrativa quiere decir, ¿no? Entonces, y eso se ha dado mucho en el cine experimental, obviamente,
¿no? Contraponer planos, o sea, ya ahí venimos a la edición, ¿no? No es lo mismo que yo ponga la nieve de Doña Fera con qué plano viene después. Eso es lo que va a hacerle la razón del sentido a este primer plano, ¿no? O cuáles 4 planos yo puse juntos, o qué música yo le puse. Entonces, en ese sentido hay gente que quiere también tener control sobre la utilización en cuanto a valoración de contenido. No sé si contestó. Sí, sí, en esa razón estamos trabajando, ¿verdad?, en el archivo de imágenes para trabajar con esto de los derechos de autor para evitar problemas en el futuro. Para ir terminando, Yaima, qué recomendaciones puedes hacer al archivo de imágenes en movimiento para que siga evolucionando como archivo, en este caso, custodio de nuestra cinematografía puertorriqueña? Yo pienso que las veces que yo he ido como, ¿verdad?, a servirme del archivo, que fui hace 15 años y me sentaron en una sala y me dieron todo con mucho cuidado. Es como una ceremonia ir a buscar un archivo, ¿no? Uno tiene que ir con su libretita, con un jacket por el frío que hace ahí en ese lugar, llegar, seguir las instrucciones, ¿verdad? Tratar, no sé si ahora estarán dando guantes o algo, pero es un ritual bien bonito que uno hace de llegar a ese lugar, que es como viajar en el tiempo, es la máquina del pasado. Yo pude comprar, me acuerdo que compré como que unas copias porque era para hacer una presentación en una clase en la Universidad de Puerto Rico sobre literatura puertorriqueña, y yo quise poner unos fragmentos de una novela y proyectar unas imágenes de las mujeres recogiendo café en Puerto Rico, que eran unas imágenes bellísimas. Y al mismo tiempo era como una especie de performance y cocinaba como un café, lo tostaba y también tenía olor visual. Así es cosas que uno hacía en la Yupi, ¿verdad? Que todavía queremos seguir haciendo. Yo pienso que el archivo está poniendo a disposición, ¿verdad?, ese acervo histórico, y yo pienso que los jóvenes cada vez más van a tener esa manera de poder accesar todo eso de una manera ya, bueno, como ellos son, ¿no?, que dominan la tecnología, ¿no? Entonces lo encuentran, saben dónde está. Así es que yo creo que el archivo está trabajando para que uno pueda quizás llegar y quizás, ¿verdad?, ver en un archivo primero escrito, pues dónde están las cosas, de qué año son, los temas que estoy buscando, y eso es un gran trabajo que ustedes están haciendo, porque tienen que ver el material para poderlo identificar, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Así es que el trabajo del documentalista es llevar claramente, ¿verdad?, qué es lo que está buscando, hacer una investigación, saber en qué año, porque no es lo mismo en el 75 que en el 56. Yo no sé, más o menos, porque me imagino que habrá que buscar. Así es que ese trabajo yo sé que está en camino, y yo creo que es un trabajo colaborativo entre el cineasta y el servicio que están ya preparando en el archivo. Así es que los felicito, y sí, definitivamente representando a todos los cineastas que siempre necesitan imágenes de archivo, que sepan que el archivo está ahí, que el archivo es nuestro acervo, y que el archivo está manteniendo la temperatura correcta, así que aprovechemos ¿verdad?, ese esfuerzo que se está haciendo ahí en esta isla tropical y el calentamiento global. Y todavía tenemos mucho que hacer aquí en el Archivo de Imágenes en Movimiento para preservar nuestro legado cinematográfico puertorriqueño. Y así que está disponible aquí para que el público pueda venir, ¿verdad?, a conocer un poquito más de nuestra historia cinematográfica, y también para los colegas cineastas, que para eso estamos, para el público, para los cineastas, para nuestra memoria cinematográfica, nuestra memoria audiovisual puertorriqueña. Le agradecemos, Yaima, que estuviese esta tarde con nosotros aquí compartiendo, ¿verdad?, tus impresiones. Esperemos que más cineastas pasen por aquí, y gracias por tus recomendaciones y por tus comentarios, Yaima. Igual yo, Yaima, te agradezco la oportunidad de que seas tú quien apoye nuestra gestión y que pueda difundir que el trabajo de nosotros está siendo reconocido y que estamos en la dirección correcta sobre cómo manejar nuestro archivo. Y los amigos que nos están viendo, sí.
Y los amigos que nos están viendo por Facebook, estamos aquí localizados en el Archivo General de Puerto Rico, al sur del Parque Luis Muñoz Rivera, en Puerta de Tierra, en el Viejo San Juan. Aquí estamos a las órdenes. Con esto de la pandemia, pues tienen que hacer cita para poder visitarnos. Así que le agradecemos la presencia de ustedes allá en sus casas, de Yaima y la compañera Maricel, que juntos trabajamos aquí para preservar las películas puertorriqueñas, y a Hilda, nuestra directora del Archivo General. Muchas gracias por permitirnos, ¿verdad?, compartir, ¿verdad?, con nuestro público, con el público puertorriqueño, estas colecciones, este trabajo que hacemos nosotros para el futuro de nuestra nación puertorriqueña, que es preservar nuestra memoria histórica a través de las películas, los documentales y cortometrajes. Así que muy agradecido de la presencia de todos ustedes y sobre todo, ¿verdad?, de que sigan apoyando el trabajo que hacemos nosotros aquí para preservar nuestro patrimonio cinematográfico puertorriqueño. Así que muchas gracias a todos. Con esto terminamos la mañana. Si Hilda quiere hacer algún anuncio, ¿verdad?, de las próximas charlas que tendremos. Estoy por aquí. Gracias, Iván. Gracias, Yaima. Gracias, Maricel. Excelente presentación. Compartí a través del chat, tanto a través del instituto como del Zoom, el enlace con las instrucciones para aquellas personas que les interese hacer una cita. Ahí, ¿verdad?, hay muchas palabras, pero en algún momento van a encontrar la sección de cómo hacer la cita. Yo por lo menos les dejo saber que estén pendientes a las redes sociales del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Vienen muchísimas actividades. La agenda cultural es bien amplia y todos los días estamos compartiendo material para el beneficio de la comunidad de parte del Archivo General y Biblioteca Nacional. También vamos a estar haciendo algunas actividades más adelante, así que estén bien pendientes. Y gracias a todos por darse cita y felicidades, ¿verdad?, a todos aquellos de ustedes, y gracias por la labor de la preservación de este valioso patrimonio audiovisual. Así que seguiremos celebrando.